¿Qué tal, amigos y amigas? Dios nos concede el hermoso don de la vida y la vida es para vivirla. Aquí estamos en Reflexiones para la Vida, su servidor y amigo Padre Chuy, con mucho cariño. Bienvenidos a esta oportunidad. ¿Qué tal? Aquí estamos ya en esta oportunidad que nos brinda la vida. Lo que siembras, eso cosechas. Es el dicho popular que hoy vamos a reflexionar. Acuérdense que un dicho es como un evangelio chiquito. Los dichos de los viejitos nos van guiando como evangelios chiquitos. Estamos viviendo tiempos donde nos invita a reflexionar la realidad y en este tiempo de COVID y como no solamente esto, sino también otras cosas nos invitan a hacer un repaso de nuestra vida. Y es que lo que sembramos, eso cosechamos. No es que, como decíamos en otro capítulo de nuestras reflexiones, que sea esto castigo de Dios o que la naturaleza se esté vengando de nosotros. De hecho, los virus siempre han estado con nosotros. Aquí el asunto es, por ejemplo, si lo que siembras cosechas, ¿qué distracción traíamos? ¿Qué estilo de vida traíamos que no nos ayudó a prepararnos a estar listos y resilientes frente a esta nueva realidad, como luego se dice? Dicen los sociólogos y los analistas y los estrategas que antes del coronavirus y después del coronavirus, nuestra vida tiene que ser diferente. Si antes era de una manera, hoy tendrá que ser de otra manera. De hecho, en un plan de vida resiliente, las personas tenemos que estar preparadas para, si tienes tu plan A, tienes que tener listo tu plan B, porque hay cosas que obviamente no podemos controlar en su totalidad, hay imprevistos. Lo que siembras cosechas. Entonces, si una persona está preparada, como decíamos en días anteriores, una persona que tiene, acuérdate que hay otro dicho que dice que camarón que se duerme se lo lleva la corriente, una persona que tiene sus ahorros, sus estudios, sus hábitos, buenos hábitos, está listo para enfrentar esta realidad y otras. Obviamente que, como decía un sacerdote predicador allá en el Vaticano, el padre Ranier Canta la Mesa, decía que hasta los proyectos buenos, algunos no se van a poder realizar en este año y en siguientes meses posteriores al COVID. Una vez que se encuentre la cura, el medicamento, pastillas o no sé qué nos van a dar, inyecciones o lo que sea, un antiviral. Pero aún hay cosas de estas que son buenas que no vamos a poder realizar. Entonces hay que aprender también a, como dice un salmo, Señor, dame sensatez para que sepa calcular mis años. La sensatez, que es ciencia en la cabeza, nos tiene que ayudar a nosotros a ser personas precavidas. Acuérdate que habíamos dicho otro dicho por ahí, que hombre prevenido, mujer prevenida, vale por dos. Entonces una persona que es prevenida, que está lista para hacer otro tipo de actividades, mientras no se pueda hacer una, hasta las cosas buenas. Lo que tú siembras, eso vas a cosechar. A los niños hay que enseñarles, ahora que nos tocó a nosotros, los adultos, enfrentar esta realidad, hay que prepararlos para las situaciones adversas, hay que hacerlos resilientes, porque no siempre les va a ir bien. Por ahí algunos pedagogos dijeron que esta generación de papás de los 80 para acá se equivocaron en su forma de educar a los hijos en algunos aspectos. Por ejemplo, quien llegó a decir, es que yo sufrí mucho y no quiero que mis hijos sufran, entonces les voy a dar todo. Error. A veces, aunque haya cosas, no es que se las vas a negar por negárselas para torturarlos, no. Pero sí tienes que disciplinar de tal manera al hijo, al alumno, al pupilo, al deportista que se está preparando para la prueba de su vida, lo tienes que
entrenar pues en disciplina y no le des todo para que pueda enfrentar el momento de la adversidad con creatividad, porque si le das todo lo vas a hacer dependiente de ti y va a creer que todo es fácil y que tiene derecho a todo. Entonces, lo que siembras cosechas también en la educación de los hijos, y en la siguiente generación la tenemos que preparar de esa manera, ¿no? No sé qué estamos sembrando o no sé qué sembramos. De los 80 para acá, del 2000 para acá, ya pasaron 40 años, es una generación casi, ¿no? Entonces, de repente como que la cultura del entretenimiento, la cultura del consumo, nos hizo caer primero en una mentalidad que pensamos que todo está a la mano, con el control, y la otra es la dependencia de creer que tenemos derecho a todo y además lo exigimos, lo gritamos, lo pedimos gritando y eso puede crear en la siguiente generación que vengan los hijos de estos hijos, o sea, tus nietos, no sé quién me está escuchando, o tus hijos, o tú mismo, niño, joven, tienes que prepararte, vienen tiempos más difíciles, o si no vienen tiempos difíciles porque vamos a ser capaces de solucionar nuestros problemas, pues vienen tiempos diferentes. Entonces tendremos que reaccionar pues sembrando. Aquí la pregunta de esta reflexión es, ¿qué estoy sembrando? Estoy sembrando amor, entonces voy a cosechar amor. Estoy sembrando disciplina, entonces voy a cosechar frutos. Pues estoy ahorrando, voy a cosechar. De mis ahorros, pues voy a tener un recurso para poder responder a los momentos difíciles, ¿no? ¿Y qué estoy sembrando? Estoy leyendo, entonces mi cultura se va ampliando. ¿Qué estoy sembrando? En mi familia, en mi sociedad, en la iglesia, en la política, en mi vida espiritual, ¿qué estoy sembrando? De esa manera, pues, la vida, cuando nos llame a cuentas, pues te va a dar lo que tú le diste. De hecho, el Papa Francisco dice que tenemos que dejar huella, y dejar huella es muy diferente a dejar heridas. Vamos a una pausa y regresamos para continuar con nuestra reflexión, ahora con un versículo de la Biblia. Ya estamos de regreso en un versículo ahora de la Biblia que nos ayude y nos ilumine para poder vivir. Con la misma medida que midas serás medido, dice Jesús. Con la vara que midas serás medido. Mateo 7, versículo 2 y siguientes. A veces es difícil, como dice otro dicho popular, la verdad no peca pero incomoda. A veces es difícil pues aceptar la realidad como es y que nos digan las cosas como son y con los puntos en la I, dice otro dicho popular. Claro, también depende con el tono en el que nos lo dicen o cómo lo decimos. Y de esa manera, pues volvemos al dicho popular, lo que siembras cosechas. Cuando Jesús habla de la vara con que midas serás medido, habla también del juicio. De la manera como juzgues serás juzgado. Si fuiste misericordioso con los demás, pues se obtendrá misericordia para ti. Obviamente que este principio bíblico que Jesús nos enseña, al aplicarlo a nuestra vida en este siglo, hay cosas que a veces uno pues no quisiera escuchar, pero como te digo, la verdad no peca, pero sana. Si usas la verdad para sanar, porque si la usas para lastimar, vivimos tiempos un poco raros donde se usa la verdad para lastimar o medias verdades o noticias falsas, pero de todas maneras, la toma de conciencia de lo que estamos haciendo y lo que estamos diciendo, hasta lo que pensamos y deseamos, tenemos que entender que tiene consecuencias. Hay otro dicho popular que dice que ten cuidado con lo que deseas porque se puede hacer realidad. No es que te va a caer aquí si deseas un celular y te va a caer aquí enfrente, no. El borrachito si está deseando consumir alcohol, pues va a terminar en una cantina, nada más que como no trabaja, va a robar o va a pedir o va a vender la licuadora de su esposa para irse a tomar. Entonces el deseo es muy fuerte. Entonces con la misma vara que midas serás medido. Lo que siembras, cosechas. Entonces, el poder de la fe, el poder de la esperanza, el poder del pensamiento, el poder del deseo,
te puede llevar a vivir de una manera o de otra. Obviamente que cada uno tendrá que revisar cuál es su proyecto de vida. Aquí en Reflexiones para la Vida, si te fijas, hemos conducido nuestros programas siempre con la línea de que tenemos que tener un proyecto de vida, un proyecto donde hay objetivos, metas, prioridades, analizas tus recursos y luego cuáles son mis principios y valores en los que me voy a regir para poder actuar y llegar allá donde yo quiero. Ya me estoy visualizando, ya estoy deseando, pero ya estoy trabajando también. Veo mis fortalezas y debilidades. Y si algo no me funcionó, entonces reacciono correctamente y me lanzo a una nueva oportunidad. Yo mismo me regalo una oportunidad o aprovecho las oportunidades que la vida me da, o Dios, o todo junto. Y de esa manera, entonces, si siembro, cosecho. Y con la medida que midas, seré medido. Y al final, pues eres bendecido. Muchos no entienden esto y les ha ganado el egoísmo, el individualismo, y es lo que estamos viviendo como realidad en nuestro siglo, y es lo que vamos a reflexionar en el siguiente bloque. Pido a Dios que te bendiga y te ayude. Este versículo es muy bonito, Mateo 7, versos 2. Con la vara que midas serás medido. No le puedes decir a tu hermano, dice Jesús, déjame quitarte esa basurita que tienes en tu ojo y tú tienes una viga. De repente juzgamos mal a los demás. Y como dice otro dicho, caras vemos, corazones no sabemos. Para bien y para mal, a veces pensamos que esa persona es mala y es más buena que tú. Entonces tenemos que tener cuidado, dice Jesús, a la hora de juzgar. Y aún así los pecadores, Jesús tuvo compasión y misericordia con ellos. Llegó a decir, defendiendo a una adúltera, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra frente a aquellos acusadores que querían hacer caer a Jesús. No les interesaba tanto cumplir un mandamiento de Moisés que decía que a quien se le encontrara en adulterio, pues iba a ser apedreada, a las mujeres, no hacia los hombres, en una cultura machista. Pero Jesús pone los puntos sobre la I y nos enseña que pues la vida da vueltas, ¿no? Un día puedes estar del otro lado y con la misma vara que midas serás medido. Y qué bueno que al defender a la adúltera también defiende y detiene a estos acusadores. De repente nos podemos volver acusadores y eso no es correcto, porque pues la vida da vueltas, ¿no? Claro, no vamos a justificar, o como dice otro dicho por ahí, no vamos a tapar el sol con un dedo y no nos vamos a tapar los ojos para no ver la realidad. Nada más que hay que mirarla como Dios la mira. Dios nos mira con misericordia. Y esa es la vara mejor que tendríamos que practicar y en la que tendríamos que vivir. Vamos a una pausa y luego regresamos. Qué fácil y qué pronto somos para juzgar a los demás, ¿no? De repente, pues claro, el pensamiento y la cabeza y la mirada cuando vemos una persona, pues somos bien hábiles para eso, pero por eso también existen los espejos. En un espejo tendremos que mirarnos a nosotros mismos, porque si no te miras a ti antes de mirar al otro, te puedes volver muy cruel, te puedes volver muy duro con los demás, con la esposa, el esposo, el hijo, el hermano, el amigo, el partido político diferente al que piensa como tú, la iglesia, el otro creyente, el que interpreta su fe de una manera, el que la interpreta de otra. Aquí Jesucristo nos invita, y el dicho popular que acabamos de reflexionar, a que seamos más lentos a la hora de juzgar. Vivimos en una sociedad, y más ahora con los medios de comunicación, cualquiera es periodista, ¿no? Entonces agarra su celular y empieza a grabar aquí transmitiendo desde no sé dónde, y luego si se van a pelear dos señoras en las redes sociales suben videos donde, bueno, pues yo te grabo, pues yo también te grabo, a ver quién tiene más fuerza, ¿no? Pero esto lo único a lo que puede llevarnos es una guerra sin cuartel, como se dice, ¿no? Donde el celular se transforma en una pistola, donde tu palabra se transforma en una bala, donde tu mirada se transforma en una espada filosa que corta, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. El dicho popular nos pone un límite. Jesús también nos advierte, y bajo advertencia, dice otro dicho, no hay engaño.
Digo, para que te evites ciertos sufrimientos y a la hora de la hora, porque como la vida da vueltas, como se dice, ¿no? Entonces tengamos el cuidado antes para que después no nos quejemos, ¿no? Como decían las mamás antes, ¿no? Te lo dije, chamaco, así yo te advertí. Bueno, pues entonces vienen tiempos un poco más complejos con la globalización, con tantas cosas que están pasando. Y no solamente es el coronavirus, sino tantos problemas, el problema económico, la migración, el hambre, la sed, los cambios ecológicos, la nueva forma de obtener energía solar o eólica o tantas maneras, ¿no? Vienen cambios muy grandes para la humanidad. Aquí el asunto es qué tan dispuestos, creativos, resilientes estamos. Si nos bloqueamos, si nos quedamos, claro, la humanidad siempre va a tener miedo, pero si nos quedamos en ese rincón de los lamentos o en ese espacio de falsa seguridad, es normal que tenga uno miedo salir a aprender, pero pues si vas a ir a aprender, pues órale, adelante. Sin juzgar, sin condenar, que tu miedo no se transforme en violencia contra los que les tienes miedo. Es mejor tener, como los niños, esa capacidad de asombro frente a lo nuevo. Claro que un niño, un bebé no mide los riesgos y entonces es un poco ingenuo y camina sin medir los peligros, pero ya tú y yo no somos bebés, ¿no? Ya más o menos pensamos, razonamos, tenemos muchas herramientas para hacer análisis, diagnósticos, pues podemos llegar a buenas conclusiones. El asunto es que pues no vivas en la mentira, en el error y siendo las cosas tan evidentes en lo que analices, cualquier cosa que analices, siempre el puro sentido común te ayude. Además, si tienes información, si tienes una cultura más amplia, si tienes fe, esperanza, amor, si tienes pues a Dios en tu corazón, entonces tu reacción y lo que tú siembras, pues al final redunda en bien para ti, para el bien común. Claro, ahora sí, como dice otro dicho, luego sale el peine y en cada peinada la despeinada, y el piojo y la pulga se iban a casar y no se casaron por falta de amor. Entonces al final sale el peine, o sea, no había amor. En lo que dijiste, en lo que propusiste, había otra mala intención. Entonces por eso hay que revisar. Jesucristo nos invita a que revisemos las intenciones del corazón, porque hay otro versículo de la Biblia en la que dice Jesús que la boca habla de lo que está lleno el corazón. Claro que caras vemos, corazones no sabemos, pero bueno, de todas maneras uno tiene que medir sus palabras, medir y analizar lo que haces. Es obvio que nadie nace aprendido y que todos vamos aprendiendo conforme avanzamos, pero pues tú checa y analiza qué es lo que estás sembrando. Y si otros están sembrando, bueno, pues únete a la siembra. Si otros están pisando lo sembrado o comiendo en la milpa que no sembraron, o sea, decía mi abuelo en otro dicho, hay gente que vive con el sudor de su frente y otros que viven con el sudor del de enfrente. Ahí sí, a ese pues hay que detenerlo, ¿no? Pero de lo demás, en lo que tú puedas, de lo que dependa de ti, ponte a sembrar y siembra el bien. Que Dios te bendiga. Vamos a una pausa y luego regresamos. Si lo que siembras cosechas, pues nosotros aquí en Reflexiones para la Vida no queremos lastimarte. Lo único que queremos es que con la ayuda de Dios tú salgas adelante. Lo demás, pues cada uno irá sembrando. Nosotros hacemos lo poquito o mucho que podemos hacer, y la otra parte también no solamente te toca a ti, sino también existe un Dios que con su providencia nos cuida. Gracias por tu paciencia, que Dios te bendiga. Gracias al equipo de comunicación, a Esteban atrás de cámara y a ustedes que están en casita. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima. Su servidor amigo, Padre Chuy.